en lo que el día se llevó. Museos, el MET, el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, que bueno, aquel que tiene la oportunidad de llegar a esta ciudad visita, sin dudas, cumple este año 150 años. Y el Museo Nacional de Bellas Artes ronda más o menos los 124 años, sin un siglo XIX muy prolífico en términos de museos. Estamos con una especialista para hablar de esto. Además, ahora vamos a contar de qué se trata. María Isabel Baldassarre, muchísimas gracias por estar aquí. María Isabel es doctora en Historia del Arte, es además la responsable de la Dirección Nacional de Museos, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, y es autora de Los Dueños del Arte, Coleccionismo y Consumo Cultural en Buenos Aires, y una especialista en coleccionismo, mercado del arte en este siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué en la Argentina, y coincide con algún, por ejemplo, con Estados Unidos, aunque con cierto desfasaje de años, pero ese siglo XIX es tan clave para la creación del Museo Nacional de Bellas Artes y esta idea del arte instalado como política de Estado? Y porque hay una generación que asume como propia, digamos, la gestación de instituciones. Esta llamada generación del 80, que era una generación que tenía mucho poder económico y poder político, también siente o sintió que faltaban instituciones culturales. Entonces asume como propia la idea de que la Argentina necesitaba museos, que la Argentina no tenía un museo de arte, y en 1895 se crea por decreto presidencial el primer museo artístico del país, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora, María Isabel, ¿el arte fue primero privado y después fue del Estado? Exacto. ¿Quiénes eran los dueños de las obras pictóricas, de los cuadros? Eso es una característica muy propia de cómo se produjo lo que nosotros llamamos la institucionalización, o sea, el proceso de creación de instituciones en la Argentina, que fue que el coleccionismo privado antecedió a las colecciones públicas. Ahora estamos viendo una imagen justo de la colección Guerrico, que ahora está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esa fue una de las primeras colecciones privadas, familiares, que se exponía en la mansión familiar de la Casa Guerrico, que quedaba sobre la vieja calle Corrientes, y ellos fueron estas familias patricias, terratenientes, que tenían también cargos políticos y que pensaban que el mejor destino para sus colecciones no eran los descendientes familiares, sino el Estado. Pero primero, o sea, era la idea de tener estos cuadros valiosos en la casa, ¿no? Aunque eran mansiones, eran sus hogares, era por una voluntad de inversión. ¿Había una idea de invertir en arte, de un patrimonio que se constituía comprando arte, o era una idea de pretensión social y de distinción social? Yo creo que era un poco de las dos cosas. Había una idea de distinción social, pero esa idea de trascendencia, lo que es interesante ver es que esa trascendencia se encarnaba en una voluntad pública muy fuerte. Eso es lo interesante. O sea, ellos se distinguen a partir de estas residencias opulentas, llenas de cuadros, pero el destino final para esas obras era el Estado, era el patrimonio público. Ahora, antes de que el Estado fuera concebido como tal, porque son los años en que se va construyendo ese Estado-Nación, esta élite argentina que en sus hogares tiene los cuadros, ¿las abría para sus amigos o para un público más amplio? Bueno, algunas de estas residencias, y la de Guerrico en particular, eran llamadas casas museo en el siglo XIX. Y si uno ve la guía Baedeker, que era como la guía, lo que diríamos una guía de viaje, que introducía a los extranjeros a Buenos Aires, decía el día que Guerrico recibía en su casa. O sea, que era posible. Obviamente yo creo que había que tener algún intermediario o algún contacto. Claro. Pero era posible, efectivamente, visitar estas casas. O sea que tenían un estatuto, uno podría decir, de semipúblico. Claro, como una especie de galería, lo que hoy podría ser estar más cercano no a un museo, sino a una galería de arte. Ahora, no se cobraba entrada, me imagino, eran invitaciones que se hacían, en una velada que integraba también ver estos cuadros. Sí, exacto. Ahora, si vos pensás, ese mismo momento, el fin del siglo XIX, es el momento de creación de las primeras galerías de arte. O sea, de lo que hoy son las galerías privadas de arte. O sea, hay una muy clave, ¿no? Whitcomb. Exactamente. Whitcomb, que se crea en los últimos... En realidad existía como casa de fotografía, era la casa de fotografía donde se hacían fotografías los presidentes y la élite, y que abre a fin del siglo XIX como empieza a organizar exposiciones artísticas. Exposiciones y también venta
venta? ¿Había un mercado? Exacto. Bueno, el mercado privado como tal se empieza a consolidar a partir de la lenta instalación de las galerías, ¿no? Ajá. No es algo que se produce, digamos, de un día para el otro. Claro. Ahora, estos hombres ricos y mujeres ricas de Buenos Aires, ¿dónde compraban sus obras? ¿En los talleres de los artistas o había ya un sistema de intermediación ahí? Había de todo. Muchos, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta que las primeras colecciones grandes de arte eran de arte europeo. Ajá. O sea, el arte argentino recién va a ganar un lugar en este coleccionismo avanzado del siglo XX. En este primer coleccionismo de fin del siglo XIX había una clara predilección por las obras europeas. En la casa de Guerrico, por ejemplo, ¿qué había? Ejemplo. Y tenés desde Tiepolo hasta un Rodin, muchísima pintura de paisaje, tenés retratos, tenés también platería, tenés pequeños bronces, petit bronze, que eran un objeto que estaba también muy en boga en el siglo XIX, y tenés muy pocas obras de arte argentino. Y las obras de arte argentino están vinculadas, son retratos, están vinculadas de alguna manera al linaje familiar de los Ahora, Barricón. María Isabel, estas obras, si eran europeas, se tenían que traer de Europa. ¿Compraban bien los ricos argentinos en Europa o les vendían cualquier cosa? No, yo creo que compraban bien, compraban lo que estaba de moda en ese momento. Lo que pasa es que después muchas veces los relatos de historia del arte recupera determinadas obras y olvida otras. Entonces hay que ver si la vemos en su contemporaneidad, en el momento en que fue formada. Yo creo que es una colección que representa mucho su tiempo. De hecho, hay uno de los cuadros que está hoy colgado en el Museo de Bellas Artes, que es La Diana Cazadora de Jules Lefebvre, que cuando Guerrico la compra sale un artículo en Francia que dice: este sudamericano que nos robó esta joya que tendría que ir al Museo de Luxemburgo. Qué interesante. O sea que... Y quedó aquí en Argentina. Y está acá. Lo que pasa es que, bueno, después la historia del arte, quizás cuando cuenta el siglo XIX, pone el eje por ahí en Delacroix y en Corot y no en este pintor académico. Pero bueno, en su momento eran obras valoradas. Claro, interesante eso. ¿Y dónde se formaba el gusto de la élite argentina que iba a Europa a comprar cuadros? Y se formaba en los viajes, en la gran circulación de prensa periódica que había en el siglo XIX, desde el diario La Nación hasta toda la multiplicidad de prensa ilustrada que circulaba. En la conversación, me imagino, de los encuentros. Muchas de estas obras los norteamericanos le dicen pieces to talk u objects to talk, porque son estos objetos que despiertan la conversación, que son disparadores para narrar las historias de lo que ahí se ve, y por eso cuando en las casas se celebraban estas tertulias, los objetos eran protagonistas. ¿No? Interesante. Ahora, ¿viajaban a Europa y los traían en barco? Sí, los traían en barco, a veces compraban ellos mismos en sus viajes y a veces, como me preguntaste antes, tenían intermediarios que eran amigos, que eran, digamos, todavía en el siglo XIX es difícil pensar la idea del marchand tan formalizado como esto en Argentina, ¿no? Había ámbitos como Estados Unidos, ciudades norteamericanas, por supuesto París, que estaban más formalizadas. Pero había muchas personas que eran intermediarios y había fotografía en el fin del siglo XIX, entonces se mandaban fotografías. Todo tardaba más, ¿no? Ahora, ¿cómo se lo trasladaba? ¿Se lo sacaba del marco y se lo enrollaba como se hace hoy en día? ¿O cómo se lo trasladaba y incluso se trasladaba escultura también. La colección Guerrico tiene mármoles enormes, o sea que había un deseo de posesión de las piezas fuerte, ¿no? Para trasladar desde Europa. Todo eso venía en cajones. ¿París es el centro estético que mira a la élite argentina o está mirando también Estados Unidos y otros países europeos? Y bueno, lo que se produce en el siglo XIX es bien interesante. El modelo estético es Francia y es París. Hacia allá van las élites para comprar cuadros, para vestirse, para consumir literatura y los artistas para formarse. Pero también es interesante que para algunos personajes, como por ejemplo Eduardo Schiaffino, que fue el primer director del Museo de Bellas Artes, que era un artista y era muy francés, digamos, en su estética, él captó muy rápidamente la potencialidad de las ciudades estadounidenses, por ejemplo, en su capacidad de apropiarse del arte europeo. O sea que los modelos depende para qué cosa. Diría el modelo estético claramente. El modelo estético Francia. Sí, pero el modelo de apropiación y de construcción de política pública, en tal caso. Y de nación nueva. Claro, sin duda.
El Museo Nacional de Bellas Artes no estaba donde está hoy, ¿no? No, ¿Dónde estaba? el Museo Nacional de Bellas Artes tuvo 3 sedes. La primera de ellas fue en lo que hoy son las Galerías Pacífico, que era el Bon Marché en el siglo XIX, no en todo el edificio, Sí, sí. Ocupaba un par de locales. Después, hacia los años 10, fue al pabellón argentino, que era un pabellón que estaba en la Plaza San Martín, un pabellón de arquitectura efímera, que se había construido en 1889 en París para la Exposición Universal. Después se trasladó en barco un pabellón entero. Qué impresionante, sí, sí. Se volvió a rearmar y ahí se alojó el museo, y en la década del 30 se trasladó a la sede Actual. que conocemos hoy. Ahora, está, bueno, la colección, ¿qué otras familias? Porque Guerrico lo mencionaste mucho, ¿qué otras familias Por ejemplo, tenía? está la familia Santa Marina, que Sí. también donó obras al Museo de Bellas Artes. ¿Y dónde estaba la mansión de los Santa Marina en ese momento? Estaba en ¿recordás? Avenida, creo que estaba por Avenida Alvear, en la Recoleta. Estaban todas en la zona norte de Claro, la ciudad. claro, claro. Después hay una colección muy significativa, que es la colección de Parmenio Piñero, era una colección especializada en arte español, porque además él era, digamos, de origen español, y cada colección tenía una impronta, Sí, ¿no? Que tenía sí. que ver con la familia. Y en realidad la historia del Museo de Bellas Artes está atravesada por la historia del coleccionismo privado, incluso hasta bien cerca. Si ¿En qué pensás- sentido? Que donan sus colecciones privadas al museo. Exacto, la colección Bember, de María Luisa Bember, Sí. que es una de las últimas que entró, Claro. es una colección privada Claro. que terminó sus días, por suerte, porque es una colección exquisita, Sí. de ¿Por pintura qué? rioplatense, Ajá. ¿no? Pero es una colección exquisita y por suerte terminó sus días en Claro. el Museo de Bellas Artes. Entonces, ese salto de la mansión que se abre para los que pertenecen a ese círculo social en las tertulias, a la galería, es un paso más en la apertura a la vereda, ¿no? Ya alguien que pasa, si se anima, puede entrar. El salto definitivo es el salto al museo. Ahora, ¿cuándo entra la gente al museo? ¿Quién entraba al museo del siglo XIX en ese 1896, cuando se abren las puertas bajo la presidencia de Uriburu, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, no eran ámbitos masivos Claro. los museos. De hecho, hay algunos registros. Schiaffino es un personaje que registró mucho. Él sentía el museo como propio, vivía en el museo, Ajá. ¿no? Los primeros museos tienen una impronta muy personalista. Y él registra, y hoy los números son apenas decenas de visitantes por mes, Claro. o sea, era mucho más limitado. Pensá también que los primeros años estaba restringido por temas de iluminación. O sea que tenía un horario más extendido en verano, Claro. y un horario más reducido en invierno. Para que el sol iluminara y Exacto. permitiera verlos, claro. Los museos en el siglo XIX muchas veces tienen lucernarios en los techos, porque más allá que, Lucernarios que son... claro, que permiten, digamos, vidrios que permiten la entrada de la Ajá, luz natural. claro. Después se regulan, después cuando empieza a haber iluminación, pero dependía mucho de la luz natural. Claro, claro. Entonces son museos, sí, que tienen, no son los, como serían, no sé, los museos hoy con la masividad que tienen. Claro. Pero bueno, ¿Y cuándo entra la gente? Entonces, ¿cuándo empieza, a convertirse en un paseo que los sectores medios y populares empiezan, por lo menos, no sé si a elegir con enorme vocación, pero sí que empiezan a concurrir? Y los años 30 y 40 en Argentina son un momento de creación de muchos museos y de replanteo para los entonces directores de lo que ellos llaman un museo moderno, ¿no? Ajá. Empiezan a atender a esa doble mirada, ¿no? De que un museo tiene que ser un lugar de formación, pero también un lugar atractivo para un público más amplio. Igual, en el siglo XIX había unos eventos que eran las exposiciones industriales y universales, claro, sí, que sí. eran masivas. Claro, y ahí pero se no el ponía arte. No, ¿Sí? ahí Ah, a se ver. ponía arte. Ajá. Por ejemplo, en la Exposición Internacional de Arte del Centenario, cuando Argentina cumplió 100 años de su Revolución Sí. de Mayo, en 1910, se hizo una gran exposición de arte. Y esos eventos sí eran masivos. Pero, claro, salía del museo. ¿El museo de alguna manera intimidaba? Y bueno, es una práctica que hay que conquistar. Ir al Claro, es un museo. templo, ¿no? Ahí... Y bueno, yo creo que el museo tiene que salir también a convocar a su público y hay que sentir un sentimiento de pertenencia respecto Claro, al museo. claro. Yo creo que no tiene que ser un templo, creo que tiene que ser un lugar de unida y vuelta. Claro. ¿no? Ahora, María Isabel, en este siglo XIX, cuando se da el salto a la creación del Museo Nacional de Bellas Artes en 1895, era una idea parecida a la de la educación pública de 1884, esa década. Exacto. Sí, la idea de que hay que formar al ciudadano y también Exacto. ofrecerle oportunidades de experiencias estéticas. Exacto. Estaba dirigida al ciudadano. Exacto.
A ver, lo que esta Porque generación... vos hiciste una distinción de el museo como lugar de formación o el museo como lugar, bueno, de exhibición y de apreciación del arte. En este momento lo que digamos, está en el decreto de creación del museo, sí. Vos tocaste los dos puntos. O sea, por un lado había una deuda contraída contra algunos donantes que ya habían donado y todavía no había una institución para alojar las obras. Y también, se creía que el museo iba a contribuir a la formación de un arte nacional, o sea, si los argentinos estaban en contacto con arte, era más favorecedor de que, por otro lado, crearan arte. Sí, y como política de Estado y no como mercado que empuja la formación de artistas nacionales. No, era una política de Estado, claramente. Sí. Argentina tenía... para esta generación que tener instituciones artísticas. O sea, ellos sentían, bueno, Argentina ha llegado a un nivel de desarrollo económico que tiene que tener las instituciones artísticas acordes. Claro. Entonces, por eso piensan que tiene que haber un museo de bellas artes. Una imaginación política vigorosa la de esa generación, impresionante. Muchísimas gracias, María Isabel, por esta semblanza de los museos y su peso en la idea de ser argentinos, en definitiva. Muchas gracias. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.